¿Qué es lo que más apreciamos de nuestro mundo moderno? Libertad para disfrutar, para comentar y debatir, para expresar nuestras opiniones, para descubrir cosas, para leer y escribir, y la ciencia y las tecnologías que hacen todo esto posible. Ninguna de estas cosas sucedió por accidente. Estas libertades se consiguieron con valentía y perspectiva en un periodo extraordinario de la historia humana. Comenzó en el siglo XVII en Europa y se denominó la época de la Ilustración. En poco más de un siglo, la fe religiosa cedió ante la argumentación razonada, y el poder de la aristocracia dio paso al poder del conocimiento. Pero fue una ardua batalla contra la feroz oposición de una iglesia poderosa y unos monarcas despiadados. Sentó las bases del mundo moderno. En este programa les contamos la historia de 4 grandes innovadores de la Ilustración. Isaac Newton, quien abrió las puertas del conocimiento a todo el mundo con la invención de la ciencia moderna. Denis Diderot, quien desafió el monopolio del conocimiento ejercido por la Iglesia. El Marqués de Pombal, creador de una ciudad moderna para la población de Lisboa. Y Erasmus Darwin, cuyos descubrimientos en el subsuelo profundo lanzaron un ataque a la pretendida posesión de la verdad por parte de la Iglesia. Héroes de la Ilustración. El poder del conocimiento. Nuestro relato sobre la Ilustración comienza a finales del siglo XVII en Inglaterra, con Isaac Newton. Fue el fundador de la ciencia moderna, y estaba llamado a convertirse en el mayor desafío individual al poder de la Iglesia. En los albores de este periodo, la vida de la mayoría de la gente se basaba en la obediencia y la fe. Obedecían a la Iglesia, quien les decía que debían obedecer al rey, quien a su vez afirmaba que había sido elegido por Dios. La gente creía lo que decía la Biblia, no lo que averiguaba por sus medios. Y la Biblia decía que la tierra y todo lo que había sobre ella habían sido creados por Dios varios miles de años antes, y que los primeros humanos habían sido expulsados del paraíso por desobedecer la palabra de Dios. Pero Isaac Newton declaró que el conocimiento no se adquiría por medio de la fe ciega, sino de la observación, y que se podía encontrar no solo en la Biblia, sino en el mundo a nuestro alrededor. Estableció las reglas universales de lo que ahora llamamos ciencia, y una de esas reglas era que todo el mundo podía acceder a ella. Hay una cosa que todo el mundo sabe de Isaac Newton, que vio caer una manzana al suelo y de repente, en un genial golpe de inspiración, concibió la teoría de la gravedad. Nunca podremos saber si aquello realmente sucedió o no, pero lo que sí sabemos es que poco antes de morir contó la misma historia a 4 personas diferentes, y eso parece indicar que quería que la gente pensara que era cierto. Que un día estaba en aquel huerto, sentado debajo de un manzano, y de pronto vio caer una manzana del árbol al suelo. Era algo que ya había visto cientos de veces, pero esta vez fue diferente. Se preguntó, ¿cómo es que la manzana siempre va hacia abajo? ¿Por qué no hacia un lado o hacia arriba? El genio de Newton residía en que era capaz de ver cosas donde la mayoría no veía nada. En lugar de un espacio vacío entre la manzana y el suelo, Newton veía una fuerza activa que atraía los objetos hacia la Tierra, la fuerza de la gravedad. Newton dijo, existe una fuerza única, la fuerza de la gravedad, que hace caer las manzanas del árbol en el jardín de Woodstock, hace que la luna gire alrededor de la Tierra y hace que la Tierra gire alrededor del Sol.
Newton había descubierto una ley inmensa y universal. Sin embargo, estaba en una etapa de su vida, en torno a los 20 años, en que no parecía importarle gran cosa que nadie más se enterara. Redactaba sus descubrimientos en latín, en este libro que casi nadie entendía. Y se enclaustró en la Universidad de Cambridge. Por lo que sabemos, parece que era un hombre muy reservado, difícil e irritable. Como profesor era terrible. Al verlo pasar por la calle, los alumnos decían: ahí va el profesor que da clase a las paredes, lo que significaba que no había nadie en la sala cuando Newton daba clase. Pero el descubrimiento de Newton de que lo que sucedía en la naturaleza seguía unas leyes invisibles y que esas leyes se cumplían en todo lo demás era demasiado importante para mantenerlo oculto en un libro. Aunque al propio Newton no le preocupaba lo más mínimo si alguien más entendía cómo actuaba la gravedad, a quienes le siguieron en el siglo XVIII sí les preocupaba. Y una manera de explicarlo era con instrumentos como este, un horario. Hay un sol en el centro y los 5 planetas colocados alrededor. Y el tiempo que tardan en rodear el sol en este aparato es exactamente la misma proporción de tiempo que tardan en el firmamento. Los profesores universitarios tomaban instrumentos como el horario y se dedicaban a recorrer el país dando conferencias sobre la teoría de la gravedad de Newton, sobre las leyes de la mecánica. Estas demostraciones llegaron a representarse en obras de arte. En esta pintura está representada toda la ilustración. Aquí se ve un grupo variopinto de personas, hombres, mujeres y niños, todos ellos en torno a este aparato para presenciar el funcionamiento del sistema solar. Hay un cortinaje verde en la esquina superior, descorrido para mostrar una estantería llena de libros que representan el conocimiento escrito, la palabra. Y la tensión propia del periodo de la Ilustración está bellamente representada en el contraste de luces y sombras. Por un lado tenemos la luz, que encarna la verdad, el conocimiento. Por otro lado, la profunda tiniebla de la oscuridad. Una oscuridad que entraña un misterio. Nos oculta algo. No revela todo lo que debemos saber del mundo en que vivimos. Pero la idea que todo el mundo era capaz de asimilar era que existía una ley universal que hacía que todo se mantuviera en su sitio. Incluso se inculcaba en los escolares haciéndoles imitar el movimiento de los planetas en sus órbitas en el patio del recreo. Se establecía un paralelismo con la sociedad humana en la que ricos y pobres ocupaban su lugar. Como casi todo el mundo en aquella época, Newton, que era profundamente religioso, pensaba que Dios había puesto los planetas en movimiento y que el universo era eterno e inmutable. A pesar de que sus ideas no se encontraban en la Biblia, la Iglesia refrendó esta aparente prueba de la omnisciencia de Dios. Newton se hacía preguntas sobre el mundo que le rodeaba, pero no era el único. Fue miembro fundador de la Royal Society, la primera asociación científica del mundo, dedicada a divulgar los descubrimientos de la Ilustración. Sus miembros creían en la verdad de la Biblia, pero ya no aceptaban que fuera la única verdad. Tradicionalmente la manera de conocer a Dios era leer la Biblia. Era el libro que contenía la palabra sagrada de Dios dictada por él a Adán. Pero Newton y sus coetáneos dijeron: hay otro libro del que podemos aprender, el libro de la naturaleza. Dios lo ha escrito en un alfabeto diferente y tenemos que descubrir cómo leer ese alfabeto. Así que Newton y sus contemporáneos empezaron a explorar ese libro de la naturaleza. Con la ayuda de nuevos microscopios y telescopios más potentes que ellos mismos habían diseñado, estos hombres fueron descubriendo al mundo una dimensión completamente nueva.
Gran experimento es recordado no solo por lo que Newton descubrió, sino por lo que hizo con ese descubrimiento. Volvemos al hogar de su infancia. Era el año 1666. Newton comenzó a preguntarse de dónde venían los colores del espectro. Cada año llegaba a una feria a Starbridge, en Cambridge, y un año Isaac Newton la visitó y compró un prisma. Entonces los prismas se vendían como juguetes para los niños. Se sabía que al hacer pasar la luz a través de él formaba una banda de color, pero Newton lo quería para otra cosa. Quería saber si los colores ya estaban en la luz o era el prisma el que los hacía aparecer. Con la habitación completamente a oscuras dejó pasar únicamente un fino rayo de sol y colocó el prisma para que la luz lo atravesara. Se formó un arco iris en la pared de enfrente, un espectro de color. A continuación aisló la luz roja del espectro y la hizo pasar por un segundo prisma, y comprobó que la luz que salía seguía siendo roja. Había demostrado que los colores no procedían del prisma, sino de la propia luz. Pero eso no era lo más importante. Newton había llevado a cabo su experimento con un juguete, algo que cualquiera podía comprar, y una vez realizado el experimento, había hecho este dibujo. Este es el boceto original de Newton. Más tarde se publicó este diagrama en inglés en su libro Optics. En el pasado había que ser un erudito para comprender lo que decía la Biblia o algún texto esotérico en latín. Aquel experimento podía reproducirse en cualquier parte del mundo. Era una nueva fuente de verdad, de conocimiento. La gente corriente podía utilizar esos resultados científicos para inventar cosas, crear máquinas, cambiar el mundo, controlar el mundo. Quienes comprendieran y fueran inteligentes tendrían ventaja sobre los que simplemente hubieran nacido en el seno de una familia aristocrática. Por tanto, uno de los aspectos más importantes de la Ilustración, simbolizado en experimentos como este, es que no solo se trataba de los conocimientos descubiertos, sino de quién controlaba el conocimiento. Newton había establecido por primera vez el método científico, el que se sigue utilizando a día de hoy, y según el cual los experimentos deben publicarse y se deben poder reproducir en cualquier parte del mundo. «70 años después, los descubrimientos de la ciencia iban a lanzar un ataque crítico y frontal a la autoridad de la Iglesia. Pero en aquel momento la Iglesia pensaba que la obra de Newton refrendaba el poder de Dios, y fue enterrado con gran ceremonia en la abadía de Westminster, donde Inglaterra rinde homenaje a sus héroes. Al funeral de Newton acudieron multitud de admiradores, entre los que se encontraba este hombre, Voltaire. Era el pensador y escritor más audaz y prolífico de Francia, un país que por entonces reprimía implacablemente la libertad de pensamiento y de expresión. Pasó como un meteoro por la época de la Ilustración y representa la figura del intelectual por excelencia. Dicho de otra manera, era el escritor implicado en todos los frentes de su época, defensor de viudas y huérfanos, y de todas las víctimas de los horrores legales cometidos por los regímenes autoritarios. Las cruzadas de Voltaire le obligaron a pasar la mayor parte de su vida en el exilio. Esa era la razón de que estuviera en Inglaterra. El funeral de estado de Newton le causó una profunda impresión. En Francia solamente se honraba de esa manera a los aristócratas, y la investigación científica estaba estrictamente controlada por una intolerante Iglesia católica. La mayor batalla librada por Voltaire fue sin duda la batalla contra la intolerancia. Sobre todo contra la intolerancia religiosa.
Le horrorizaba el fanatismo de su época y en Inglaterra encontró un ambiente de tolerancia en el que podían coexistir diferentes religiones sin que hubiera guerra o conflicto. Una frase de su obra Cartas filosóficas resume admirablemente, en mi opinión, la atmósfera que encontró allí. Si en Inglaterra no hubiera más que una religión, se podría temer el despotismo. Si hubiera dos, las gentes se degollarían mutuamente. Pero hay 30, y todos viven en paz y dichosos. Y esa era solo una de las libertades que Voltaire encontró en Inglaterra. 40 años antes, la monarquía absoluta británica había sido obligada por el pueblo a transigir con algunos elementos de la democracia y la representación política. Desde la promulgación de la Carta de Derechos de 1689, el derecho británico proclama la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Los poderes del rey estaban limitados por el Parlamento, los jueces y los funcionarios públicos. El rey no podía subir impuestos, ni aprobar leyes, ni declarar la guerra sin el consentimiento del Parlamento. Y este sistema, en el que había un equilibrio entre los tres poderes, promovía mucho más la libertad que el régimen absolutista francés, en el que todos los poderes se concentraban en el rey. En Inglaterra, Voltaire encontró también la libertad, que a su juicio era la más importante de todas. De todas las libertades, la mejor arma de la mente contra la tiranía es la pluma. Al establecer la libertad de expresión, se abre un espacio público para la polémica y el debate, en el que toda una nación puede elaborar ideas y proponer mejoras y reformas al gobierno. Y una vez establecida la libertad de expresión, el individuo puede conseguir todas las demás libertades. Voltaire dedicó el resto de su vida a la cruzada por la libertad de expresión y de prensa, a través de 20.000 cartas y decenas de novelas y obras de teatro. Pero en la Francia de la época de Voltaire, aquello no era más que una ensoñación. Aquí, ideas subversivas sobre la igualdad, la libertad y la libertad de expresión solo podían exponerse a puerta cerrada, en salones como los que se ven aquí, en los que el busto de Voltaire, que como de costumbre continuaba en el exilio, ocupaba un sitio de honor. La Francia del siglo XVIII era lo que hoy podríamos calificar de régimen represor. Y si alguien quería debatir ideas sin ser castigado por el Estado, tenía que venir a sitios como este, a un salón. Voltaire empezó su andadura en uno de estos salones. Y aquí era donde discutían y exponían sus ideas asombrosamente radicales, y donde planificaban un nuevo orden mundial. A pesar de sus ideas represoras, París empezaba a ser una ciudad próspera y apasionante, y atraía como un imán a ambiciosos jóvenes de provincias que esperaban triunfar gracias a su ingenio. Uno de ellos era este hombre, Denis Diderot. A diferencia de Voltaire, Diderot no pertenecía a la élite aristocrática. Su gran obra fue la primera enciclopedia de Francia, el motor de la Ilustración. Pero apenas acababa de empezarla cuando los censores del rey repararon en otra de sus obras. En 1749, Diderot fue encarcelado en el castillo de Vincennes, en una celda como esta. Puede que en esta misma. Había osado escribir un libro en el que afirmaba que el conocimiento provenía de los sentidos y no de la revelación celestial. Para el rey, eso era provocación suficiente para encarcelarlo. Aunque Diderot fue recluido en pleno verano, su carcelero le llevaba 2 velas cada día.
A los pocos días le dijo al carcelero que podía llevárselas, ya que no las necesitaba, puesto que era verano y tenía luz de sobra. Y el carcelero le dijo: guárdeselas, quizá las necesite en las largas noches de invierno. Fue entonces cuando comprendió que iba a estar allí encerrado durante meses, incluso años, el tiempo que al rey se le antojara. Pero lo peor de la prisión para Diderot era que le mantenía apartado del gran proyecto de su vida, la enciclopedia, que acababa de poner en marcha cuando lo encarcelaron. Su idea era reclutar a los mejores cerebros del momento y elaborar una serie de libros que abarcaran no solo ideas y filosofía, sino también técnicas y oficios explicados con todo detalle. Hasta entonces nunca se había pensado en documentar conocimientos tan provechosos como estos. Pero Diderot y sus colegas consultaron a gente sencilla a la que nadie se había molestado antes en escuchar. Uno de los objetivos de la enciclopedia era dar a estos oficios el lugar de honor que les correspondía. Dignificó a los artesanos en un tiempo en que solo se atribuía valor a la aristocracia. Y eso era porque Diderot era de provincias, de la región de Champaña, donde su padre era cuchillero, forjaba cuchillos. Era bueno en su trabajo y quería que su hijo le sucediera, pero Diderot, tras un periodo de prueba de una semana, comprendió que no se le daba bien ni le gustaba. Sin embargo, estaba orgulloso de su padre, orgulloso de su oficio y de que supiera elaborar algo con sus propias manos. Exactamente lo contrario de los sacerdotes y aristócratas que mandaban en Francia. Ni siquiera la cárcel pudo disuadir a Diderot de su plan de crear la enciclopedia o moderar sus radicales intenciones. Pero era consciente de que iba a escandalizar a las autoridades, especialmente a la Iglesia. No podían ser demasiado subversivos, porque en aquella época no solo encarcelaban a la gente por lo que decía, sino que la ejecutaban, a veces de manera terriblemente cruel. Ante semejante amenaza, Diderot tuvo que desplegar todo su ingenio para burlar a los censores. Aquí, por ejemplo, está el índice de materias y se puede ver que la tecnología está arriba del todo. Seguro que eso les gustaba a los censores. Pero justo detrás de religión viene magia negra. Hasta la secuencia de las entradas en esta enciclopedia tiene un significado oculto. En su mundo no tenía cabida la creencia en ningún dios. Lanzó ataques a la Iglesia a través de toda su obra, incluso mediante un sistema de referencias cruzadas, como las que conectan Eucaristía con canibalismo. Además de enemigos, su ingenio y su osadía le procuraron amigos, y por suerte para Diderot, entre ellos estaba la amante del rey, Madame de Pompadour. Fue incluso retratada con su propio ejemplar de la enciclopedia. Con tales amistades en las altas esferas, Diderot fue liberado después de pasar 3 meses en la cárcel. El rey y los censores habían comprendido que el gran proyecto de Diderot era en sí mismo una industria, que presumiblemente iba a resultar muy rentable. A pesar del acoso constante de la Iglesia durante los 26 años siguientes, Diderot y sus colegas se emplearon a fondo para dar vida a su gran obra. Fueron 20 millones de palabras repartidas en 28 volúmenes, y cada letra de cada palabra debía colocarse manualmente. Centenares de cajistas, curtidores, impresores y encuadernadores participaron en su composición. Diderot había pagado un alto precio por trabajar en la enciclopedia. Había pasado 3 meses entre rejas, pero al fin, en 1751, pudo sostenerla en sus manos.
Allí estaba el primer volumen, que iba a tener un éxito descomunal. Su reclusión, junto con la enciclopedia, le habían convertido en un hombre famoso, y eso era precisamente lo que quería. Recibió una carta de Voltaire en la que le felicitaba y le llamaba el Sócrates de la modernidad. La vasta empresa de Diderot hizo al fin realidad su ambición al conseguir respeto y reconocimiento para la gente corriente. Aunque la mayoría de esa gente tenía pocas oportunidades de enterarse. La enciclopedia era un libro muy caro. Costaba alrededor de 980 libras. Si lo ponemos en el contexto de la época, un artesano experto ganaba con suerte unas 15 libras a la semana y por tanto nunca habría podido permitírsela. Quienes la compraban pertenecían en su mayoría a la élite social. Incluso para aquellos que podían permitírselo, comprar un libro seguía siendo una práctica arriesgada. Aproximadamente la mitad de los libros publicados en Francia en el siglo XVIII eran libros prohibidos, cuya venta se hacía bajo el mostrador, en secreto, y la misma enciclopedia estuvo varios años prohibida, pero Diderot decía que un libro prohibido es un libro leído. Diderot comprendió que la controversia estaba contribuyendo a dar publicidad a la enciclopedia, y a pesar de los riesgos, su éxito desencadenó un gran boom en el mundo editorial de la época. La emoción de tener acceso a las ideas, a la información, al mundo en general, se adueñó de todos los sectores de la sociedad y hasta el pueblo llano aprendió a leer. El gran sueño de Diderot de poner todo el conocimiento a disposición del mundo se hacía realidad. Pero la Iglesia no permaneció impasible. Su máxima autoridad, el Papa, condenó la enciclopedia y ordenó su quema. Declaró que el católico que se atreviera a leerla se enfrentaría a la condena eterna. En ninguna otra parte se libró una lucha más encarnizada entre la Ilustración y la religión que en Portugal. Aquí, la Ilustración pudo prevalecer gracias exclusivamente a un acontecimiento imprevisto, una catástrofe que asoló su rica capital y cuyas consecuencias en general iban a socavar la autoridad de la Iglesia en todo el mundo hasta hoy. A mediados del siglo XVIII, Portugal todavía era el país más religioso de Europa. Las ideas de la Ilustración eran prácticamente desconocidas aquí. La Iglesia Católica ejercía el control incluso más que en Francia. Los sacerdotes contaban a la gente que Dios impondría castigos terribles a los pecadores al morir. Y un tribunal religioso llamado de la Inquisición podía condenar a la gente a morir en el garrote, decapitada o en la hoguera. Parecía que nada podía cambiar ese estado de cosas, hasta un día de noviembre de 1755. Lisboa, la capital, estaba formada por angostas calles caóticamente dispuestas a orillas de un gran río. Su ingente población era de 250.000 habitantes. El 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos y es una festividad que lógicamente tiene un significado especial para los países católicos. La mañana del 1 de noviembre de 1755, la población de Lisboa acudió en masa a sus múltiples iglesias y lugares sagrados. Eran cerca de las 10 de la mañana cuando algo terrible sucedió, algo absolutamente inesperado.
Se oyó un ruido estremecedor y de pronto la gente empezó a ver cómo la ciudad se desmoronaba a su alrededor. Lisboa estaba sufriendo un descomunal terremoto. El seísmo alcanzó los 9,1 grados en la escala de Richter y azotó la misma ciudad. Por eso sus efectos fueron increíblemente violentos y destructivos. Mientras la ciudad se derrumbaba a su alrededor, algunos de los que consiguieron escapar de las iglesias murieron de todas formas en las calles, aplastados por otros desplomes de edificios. Quienes sobrevivieron intentaron salvar la vida huyendo hacia el río. Solo para ver cómo un gigantesco tsunami se les venía encima. Murieron ahogados allí mismo. Más tarde, un incendio salvaje devoró la ciudad, añadiéndose a la hecatombe. Decenas de miles de personas murieron aquel día. Los habitantes de Lisboa habían hecho lo que los sacerdotes les habían dicho que hicieran. Habían acudido a la iglesia, habían rezado. Pero un espantoso castigo había caído sobre ellos de todos modos. Querían saber por qué. A la Iglesia le costó ofrecer una explicación lógica de por qué un Dios bondadoso y omnipotente permitía que una catástrofe como aquella se desatara en Lisboa. En efecto, lo único que la Iglesia podía hacer era aconsejar a la gente que rezara a Dios, a ese mismo Dios que había originado la catástrofe. Había un sacerdote en particular que congregaba a los ciudadanos para incitarles a arrepentirse, diciéndoles que Dios había mandado el terremoto, el fuego y el tsunami para castigarles por sus pecados. Gabriel Malagrida era un sacerdote jesuita de origen italiano que ya se había significado en la ciudad de Lisboa y había adquirido una fama casi mítica como predicador. Sus sermones se tomaban muy en serio. La gente le escuchaba con gran atención. Y él les decía que hicieran una sola cosa: rezar. No ayudar en los esfuerzos para reconstruir la ciudad. Pero no quedaban iglesias en donde rezar. La mayoría había quedado en ruinas. El terremoto también destruyó la fe de personas que estaban a cientos de kilómetros de allí. La incapacidad de la Iglesia para explicar todo aquello tuvo graves repercusiones en toda Europa. Sin embargo, hubo un hombre que supo ver una oportunidad en todo este desastre. El Marqués de Pombal era uno de los pocos portugueses que había tenido acceso a las nuevas ideas de la Ilustración. Aquí, en lo que antaño fue su gran hacienda a las afueras de Lisboa, empezó a concebir sus planes sobre cómo aplicar esas ideas para reformar definitivamente la ciudad y la vida de su población. Para él, el terremoto era una ocasión para poner en práctica esas ideas para el disfrute de toda la población. El Marqués de Pombal fue una personalidad destacada del siglo XVIII. Había sido ministro plenipotenciario, en otras palabras, embajador, primero en Londres y después en Viena, Austria, y su experiencia en esas dos capitales, en un momento en que la cultura europea estaba cambiando, le permitió tener una visión diferente de cómo podía ser el futuro para Portugal. Pombal no solo aspiraba a reconstruir la ciudad, sino a reinventarla. Tenía la visión de construir a base de piedra y teja lo mismo que Diderot había hecho en la imprenta: llevar la Ilustración al pueblo llano y reducir los privilegios de la Iglesia y la aristocracia. Pombal era la mano derecha del rey, no un ateo como Diderot, ni un plebeyo como Newton. Su plan era aprovechar el poder del rey para tener acceso a las riquezas de la Iglesia, no para él, sino para el pueblo. Pero se enfrentaba a un reto formidable.
Aquí la Iglesia y el rey monopolizaban el poder, así como las riquezas del gran imperio portugués. Para construir el imponente palacio y monasterio de Mafra, a las afueras de Lisboa, con casi 900 habitaciones, se necesitaron 13 años y 45.000 hombres. Mafra es un buen ejemplo del reparto de poderes entre el rey y la Iglesia. Por un lado está el Palacio Real, donde se alojaba el rey. Y por el otro la iglesia, el convento donde los monjes podían rezar. Los monjes también decían a la gente que rezara y por lo que tenían que rezar. El rey creía en el derecho divino y en que su poder emanaba de Dios. Y la Iglesia le garantizaba el contacto directo con el pueblo llano y que éste acatara su autoridad. Los monjes que vivían aquí disfrutaban de todos los lujos. Almorzaban en mesas fabricadas con maderas exóticas, talladas por esclavos, y caminaban sobre suelos de mármol. El monasterio había quedado intacto tras el terremoto al estar lejos de Lisboa. Pero el pueblo, siempre pobre, ahora no tenía techo y tenía hambre. Pombal necesitaba dinero para ofrecerles alimento y cobijo. Convenció al rey de que financiar la reconstrucción y modernización de Lisboa le procuraría el favor absoluto de su pueblo. También se dio cuenta de que ya contaban con las técnicas necesarias para acometer la obra. Y la prueba la tenía en el acueducto, que traía agua desde 60 kilómetros de distancia y la almacenaba para el consumo de la ciudad. Y había resistido el embate del terremoto. Estas aguas permitieron hacer frente a las dos necesidades más acuciantes. El acueducto proporcionó agua potable en cantidad suficiente a todo el mundo y ayudó a combatir el incendio que arrasó Lisboa, destruyendo gran parte de la ciudad. Para Pombal, el acueducto representaba la ciencia de Newton aplicada para mejorar la vida de la gente. Pombal pensó que podía usar esos mismos conocimientos para reconstruir Lisboa. Sustituiría la caótica distribución de la antigua ciudad por las líneas geométricas de la arquitectura clásica y utilizaría las tecnologías más novedosas. Mediante un nuevo sistema de alcantarillado, canalizó los residuos que en otro tiempo se deslizaban sin más calle abajo. Las primeras estructuras antisísmicas de la historia protegerían contra futuros terremotos. Y la apremiante necesidad de realojar a las personas sin hogar se resolvió con la construcción de los primeros bloques de pisos normalizados del mundo. Los marcos de todas las ventanas y balcones eran idénticos para que pudieran fabricarse en grandes cantidades. Entregó a los habitantes de Lisboa una ciudad para su disfrute, un bello lugar público que les pertenecía a ellos, no a la Iglesia ni a la aristocracia. El éxito del gran proyecto de reconstrucción de Pombal debilitó el poder de la Iglesia sobre el pueblo. Además, Pombal había ofendido directamente a la Iglesia al sustituir sus templos en ruinas por estructuras semejantes a los demás edificios. Los mandatarios de la Iglesia estaban indignados y el jesuita Gabriel Malagrida se erigió en representante de su oposición. Redactando panfletos y enviando cientos de cartas a influyentes católicos de toda Europa, incluido el máximo dirigente de la Iglesia.
y ordenó su ejecución. Gabriel Malagrida, quien directa o indirectamente había causado la muerte de tantas personas, terminó por ser eliminado de manera igualmente violenta y controvertida. Malagrida fue ejecutado en el garrote y su cadáver se quemó hasta quedar reducido a cenizas. Después, Pombal acabó con la Inquisición para siempre. Al fin, Pombal podía traer a Portugal la sabiduría de la Ilustración. Esta hermosa habitación del monasterio de Mafra se transformó en biblioteca y se llenó de aquellas ideas revolucionarias que hasta entonces habían estado prohibidas. Pombal había utilizado el poder de un monarca absoluto para llevar la Ilustración a Portugal. Había levantado la ciudad más moderna del mundo y liberado al pueblo de su terror a la Iglesia. Mientras, en Inglaterra, la tecnología abrazada por Pombal ya estaba haciendo avanzar al mundo hacia la revolución industrial. Empezó aquí, en el centro de Inglaterra, en Derbyshire, donde las colinas escondían un verdadero tesoro de valiosos minerales necesarios para la industria, y los ríos de corriente rápida proporcionaban energía. En 1721 se instaló en la apacible localidad de Derby la primera fábrica del mundo, un telar de seda. La producción masiva en las fábricas iba a permitir que cualquiera pudiera hacerse rico. El triunfo de la meritocracia sobre la aristocracia que proclamaba la Ilustración ya había comenzado. Erasmus Darwin, abuelo de Charles Darwin, estaba en el centro de todo esto. Nacido 4 años después de la muerte de Newton, Darwin era médico, poeta, filósofo e inventor. Sus amplios intereses le inspiraron para lanzar el ataque definitivo de la Ilustración a la autoridad de la Iglesia. Le fascinaban las ideas del siglo de las luces y su aplicación a la vida real. Erasmus Darwin pertenecía a una clase completamente nueva, optimista, apasionada, agresiva, que vivía de su ingenio. No habían heredado fortunas, tenían que sobrevivir por sus propios medios. Para Darwin, la clave estaba en comprender, manejar y dirigir aquel mundo en rápida transformación que les rodeaba. Los amigos de Darwin eran figuras estelares de la filosofía natural, la innovación y la industria. Inspirándose en ellos, Darwin plasmó sus propias ideas e inventos en este libro. Es una asombrosa ventana a través de la cual podemos ver lo que le motivaba y le importaba. Estos son algunos de los dibujos que hizo Darwin de los nuevos telares que transformaron por completo la industria textil inglesa. No solo documenta lo que ve, sino que intenta descubrir maneras de aumentar su eficacia. Aquí tenemos un nuevo modelo de váter que, según anota Darwin, ya no resulta enojoso porque es inodoro. Para Darwin, como para Pombal, las ideas de la Ilustración trataban fundamentalmente sobre el progreso. Para Darwin y sus aliados más cercanos, lo que estaba pasando en Gran Bretaña era muy prometedor. Una mejora descomunal de las prestaciones sociales, de la población y, sobre todo, creo yo, de la satisfacción y felicidad del pueblo. Por su profesión de médico, Darwin estaba obligado a recorrer grandes distancias para visitar pacientes. En uno de esos viajes, sus contactos en la industria le dieron la ocasión de hacer su mayor descubrimiento.
Puede parecer un paisaje natural, pero en la época de Darwin era un emplazamiento de la industria pesada. Aquí era donde los canteros y mineros excavaban las profundidades de la tierra a través de cuevas naturales para extraer minerales y sustancias químicas que después se emplearían en las fábricas de los amigos de Darwin. Cerámica, textil, industrias que capitaneaban la industrialización de Gran Bretaña. Cuevas como esta dieron a Darwin la oportunidad de investigar la respuesta a la pregunta más importante de todas: ¿de qué estaba hecha la propia Tierra y todo lo que había en ella? El terremoto de Lisboa y una serie de erupciones volcánicas posteriores, incluida esta del Vesubio en Italia, habían suscitado una polémica mundial en torno al relato bíblico de la creación. Si el relato más importante de la Iglesia no era cierto, su pretendida autoridad quedaba por completo en entredicho. Y Darwin, escéptico religioso, aprovechó la ocasión para reunir pruebas. Para inspeccionar esta profunda cueva, hizo que lo bajaran por un hueco con una cuerda. Una aventura peligrosa. A Darwin le fascinaron las estructuras minerales que descubrió en las profundidades de estas cuevas. Pero lo que más le interesaba eran los procesos químicos que habían dado lugar a esas formas: piedra caliza, calor, agua, una especie de laboratorio natural. Luego Darwin descubrió algo todavía más asombroso. Aquí, en las paredes de la cueva, había caparazones fosilizados idénticos a las criaturas que habitaban en el fondo del mar. Y eso hizo que Darwin se hiciera una gran pregunta: ¿cómo era posible que aquellas criaturas hubieran terminado allí, en el subsuelo profundo bajo la superficie terrestre? Darwin comprendió que aquello solo podía haber sucedido si la Tierra estaba en constante movimiento desde hacía millones de años, mucho antes de lo que la Biblia afirmaba. Y si en una época todo hubiera estado cubierto por los océanos. Pero a Darwin no solo le interesaba saber cómo habían llegado aquellas criaturas hasta allí, sino también cómo se habían creado ellas y cualquier forma de vida. Otra de sus observaciones científicas le proporcionó la siguiente pieza del puzzle. Este es el auténtico microscopio de Darwin, un aparato muy novedoso en el siglo XVIII, y con él reparó en algo extraordinario. Al examinar pequeños insectos muertos bajo el portamuestras, vio cómo se multiplicaban las bacterias, algo que nunca había visto antes. Se multiplicaban sin ninguna ayuda exterior, y parecía como si la vida se autogenerara. Si se producía vida en una habitación cálida, pensó Darwin, también pudo haber sucedido en las aguas templadas de los océanos. Darwin recopiló todo esto en la creencia de que las cosas cambiaban constantemente para mejor y elaboró una teoría explosiva sobre el origen de la vida 70 años antes de que su nieto, Charles Darwin, publicara su famosa obra. He aquí una descripción de ese magnífico proceso. Sería demasiado aventurado imaginar que, tal vez millones de años antes del comienzo de la historia de la humanidad, todos los animales de sangre caliente surgieron de un filamento vivo, con la facultad de seguir mejorando por su propia actividad inherente y de transmitir esas mejoras por generación al mundo sin fin de la posteridad.
En efecto, la teoría de Erasmus Darwin sobre los orígenes de la vida proclamaba que todo lo que la Iglesia había pedido a toda la cristiandad que creyera sobre cómo Dios había creado el mundo y todo lo que había en él, sencillamente no era verdad. Darwin había utilizado la ciencia para cuestionar a su peor enemigo en términos indiscutibles. La Iglesia no se recuperaría jamás del golpe asestado por Darwin. De Newton a Darwin, la ciencia fue despojando a Dios de su papel hacedor en el universo y situando al ser humano en el centro de todo. La Ilustración había inundado el mundo occidental de libros repletos de ideas de libertad, progreso y razón. Había declarado la guerra al poder y a la autoridad de la Iglesia y había desplegado nuevas tecnologías para mejorar la vida de la gente corriente. Pero las monarquías absolutas y las élites acomodadas seguían teniendo el control. En el siguiente programa les contaremos la historia de 3 hombres que intentaron cambiar las sociedades en las que vivieron poniendo en práctica las ideas de la Ilustración. Gracias a su empeño, la organización del gobierno, los derechos de los individuos y la misma estructura de la sociedad se transformarían para siempre. La época de la Ilustración comenzó en Europa a finales del siglo XVII. Una época que traería cambios fundamentales en la manera de comprender el mundo y de organizarse las sociedades. Hasta entonces, la Iglesia había dictado lo que había que pensar y cómo había que vivir. La disidencia se castigaba incluso con la muerte. Pero con la Ilustración se empezaron a adoptar nuevas ideas sobre la libertad de expresión y nuevos métodos racionales para investigar el mundo. En Inglaterra, Newton sentó los fundamentos de la ciencia como hoy la conocemos, al demostrar que el universo se regía por leyes físicas que era posible deducir a través de la observación y la razón. En filosofía, pensadores de la Ilustración como Voltaire y Diderot sostenían que el hombre, y no Dios, estaba en el centro del mundo. Las ideas estaban empezando a cambiar, pero en el siglo XVIII la mayor parte de Europa seguía bajo el influjo de monarcas absolutos. Animado por el pensamiento de la Ilustración tanto en Europa como en América, el pueblo empezó a exigir un cambio real. ¿Cómo reaccionarían sus gobernantes? ¿Cómo iba a avanzar la sociedad? Esta es la historia de 3 hombres muy diferentes que intentaron poner en práctica las ideas de la Ilustración. En Francia, Condorcet, matemático y filósofo en el centro de la Revolución Francesa. En América, el abogado y congresista Thomas Jefferson, autor principal de la Declaración de la Independencia, el anteproyecto de la primera neorrepública de la Edad Moderna. Y en Prusia, su propio rey, Federico el Grande. Un rey ilustrado, pero también despiadado. Héroes de la Ilustración. Cambiar la sociedad. Este es el palacio de Sanssouci, en Potsdam, Alemania, cerca de Berlín. Aquí fue donde Federico el Grande reunió su corte a lo largo de casi medio siglo. El suyo era un palacio fabuloso en el que la arquitectura, los símbolos del sol, el orden geométrico, todo había sido diseñado expresamente para representar las ideas de la Ilustración. Cuando era príncipe heredero, Federico soñaba con erigir un edificio como este. No tenía ningún interés en los asuntos de Estado y se pasaba las horas leyendo poesía y filosofía de los pensadores ilustrados. Era un hombre de formidable intelecto. Pero su país, Prusia, no casaba con sus ambiciones. Era poco más que un conglomerado de territorios pobres y dispersos.
Cuando llegó al trono en 1740, estaba decidido a hacer de Prusia una gran potencia. En Federico, las ideas de la Ilustración convivían con una ambición desmedida. La grandiosidad de la arquitectura de Sanssouci refleja estas dos caras de su carácter. Estamos en la sala de mármol del Palacio de Sanssouci, la más grande y también la más excelsa. Como se ve, la cúpula se eleva hasta el cielo y la luz penetra en la sala con una gran uniformidad. La luz también tenía un significado muy simbólico en la época de la Ilustración. Después del oscurantismo de la Edad Media, se consideraba que infundía ilustración, racionalidad y verdad en las personas. Al palacio de Sanssouci, Federico invitó a algunos de los filósofos, matemáticos, pintores y músicos más brillantes de toda Europa. Aquí, en la sala de mármol, debatían las ideas más modernas y a menudo podía verse al propio Federico impresionando a sus invitados con sus obras musicales. Compuso más de un centenar de sonatas y 4 sinfonías. Uno de los invitados a la corte de Federico era el filósofo y escritor francés Voltaire, que entonces era la más célebre de las figuras de la Ilustración. Federico mantuvo correspondencia con Voltaire durante muchos años. Necesitaba de su inteligencia y su inspiración. Voltaire, a menudo en el exilio, necesitaba de la protección y el apoyo de Federico para sus ideas radicales. Juntos redactaron el Manifiesto por el Perfecto Gobernante Ilustrado. Se llamó el Anti-Maquiavelo. Federico escribió el Anti-Maquiavelo en su último año como príncipe heredero, y es el resultado de una larga discusión entre Voltaire y Federico. Cambiaron impresiones sobre el despotismo de los príncipes y cómo debía gobernar un monarca. Aunque también es posible ver e interpretar el Anti-Maquiavelo como el verdadero programa de gobierno de Federico, elaborado con antelación a su reinado. El propósito de un monarca verdaderamente ilustrado, según expone el Anti-Maquiavelo, es hacer el bien infinito a sus súbditos. Y a eso aspiraba Federico, pero como rey absolutista que era, quería hacerlo en sus propios términos. Los pensadores de la Ilustración creyeron encontrar esas normas en la civilización china, sofisticada y mucho más antigua. Aquel país fascinaba tanto a Voltaire como a Federico. Lo conocían a través de los relatos de misioneros y comerciantes europeos y por los exóticos artefactos chinos que en aquella época inundaban Europa. Para demostrar su entusiasmo por China, Federico hizo construir este refinado pabellón en los terrenos del Palacio de Sanssouci en 1750. Todos los elementos conceptuales que hacían de China el modelo ideal de sociedad en paz y armonía están representados en este edificio. La vida al aire libre, todos juntos bebiendo té y tocando música sin conflicto. Para Federico, China estaba regida por emperadores impregnados de las ideas del filósofo Confucio. Confucio incidía en la importancia de la razón, la sabiduría, la benevolencia y la meritocracia, ideas que Federico estaba deseando enarbolar. Una misteriosa figura preside el edificio. Se podría interpretar que es Confucio, el gran filósofo chino que desarrolló la filosofía de aquel país y que sin duda fue un modelo para Federico, quien se veía a sí mismo como el rey filósofo. Creo que esa era realmente la razón de ser de este edificio. No tenía demasiada utilidad, pero en toda Europa se vieron imágenes suyas, se habló de él y hasta se hicieron grabados. Pienso en gran medida que ese era el mensaje que transmitía. Aunque aquel pabellón ayudó a Federico a crearse una reputación en el extranjero, la realidad de su situación distaba mucho de ser imperial. Prusia era solo uno entre 300 pequeños estados alemanes. Para elevarlo a la categoría de potencia internacional, tenía que expandir su territorio entrando en guerra con sus vecinos. Aquí entraba en juego el lado ambicioso e implacable de su carácter.
Dado que necesitaba un ejército enorme para alcanzar su meta, decretó que todos los varones fueran inscritos al nacer para cumplir el servicio militar y que todo varón sano debía alistarse. Durante un tiempo, 1 de cada 20 habitantes era soldado. Las ciudades y pueblos de Prusia rebosaban de militares. Federico necesitaba cuarteles para sus tropas. Como hacía falta mucho espacio para alojar a tanto soldado, ordenó que todos los súbditos, fuera cual fuera la ciudad donde vivían, tuvieran un lugar reservado en sus casas para alojar a sus soldados. La presencia militar era constante en la vida cotidiana de las ciudades prusianas. Pero tan pronto como se construían, los cuarteles volvían a quedarse vacíos debido al número de bajas. Federico todavía es recordado en nuestros días como un despiadado caudillo que sacrificaba irresponsablemente a sus soldados. Usaba a sus soldados como munición humana, como carne de cañón, y los lanzaba a la batalla donde quiera que los necesitara. Como consecuencia, el número de bajas era absolutamente demencial. No era difícil que en un solo día cayeran más de 30.000 hombres en el campo de batalla. Federico siempre necesitaba más hombres y comprendió que si los reclutaba a todos en Prusia, las ciudades y pueblos se quedarían vacíos y su propia economía se resentiría. En cambio, si reclutaba en el extranjero a todo el que pudiera, debilitaría a sus enemigos, así que envió a sus emisarios con el encargo de hacer sugerentes promesas a quienes se alistaran. Aquí se puede ver, sin leer la letra pequeña, lo que les prometía. Servicio activo por la patria, buen salario garantizado y, por descontado, todos los placeres de la vida militar. Federico, que tenía por costumbre pasar revista a sus tropas antes del desayuno, especificaba las condiciones que había que reunir para ser un soldado eficiente. Federico consideraba que era importante, incluso fundamental, reclutar a soldados con una constitución específica y altura suficiente para poder cargar correctamente los fusiles, y también que conservaran la dentadura, al menos algunas piezas, ya que iban pertrechados de unos cartuchos rellenos de pólvora que había que abrir con los dientes. El ejército de Federico pasó a ser el más grande de Europa. Se decía que Prusia había llegado a un extremo en el que ya no era un país que tenía soldados, sino unos soldados que tenían un país. Su plan maestro de expansión imperial estaba funcionando. Pero para alimentar y alojar a un ejército tan inmenso hacía falta mucho más territorio, así que de nuevo envió a sus soldados a la batalla, pero esta vez dentro de sus propias fronteras, contra la naturaleza. Se propuso transformar las vastas marismas del río Oder, prácticamente deshabitadas, en tierras de cultivo. Según la Ilustración, la ciencia y la tecnología no solo servían para comprender la naturaleza, sino para dominarla y mejorarla. Sirviéndose de la ciencia ilustrada moderna y de expertos de la Academia de las Ciencias de Berlín, Federico estudió posibles métodos para drenar toda la zona. El plan era acortar un tramo del cauce del Oder, excavando un canal para salvar 25 kilómetros de río. Era una tarea peligrosa, sobre todo porque eran zonas pantanosas con paludismo. Pero en la paz, como en la guerra, los soldados de Federico no tenían elección. Costó 30 años, pero al final se logró. La razón de la Ilustración había prevalecido. Se construyeron nuevos pueblos junto a nuevas vías rápidas, y los tradicionales pueblos pesqueros fueron sustituidos por limpias hileras de casas, prósperos cultivos y ganado. La visión de la utopía de Federico. Donde antes proliferaban anguilas, cangrejos y peces en el fango, ahora los colonos podían sembrar verduras. Al final de su vida, Federico podía afirmar sin faltar a la verdad que había derrotado a su enemigo. La naturaleza había sido conquistada, dominada y cultivada.
1.200 nuevos pueblos acogieron a 300.000 colonos, no solo de Prusia, sino también del extranjero. Muchos de estos pobladores eran refugiados religiosos católicos, judíos y de otras religiones que sufrían persecución en estados vecinos, pero aquí eran bienvenidos. Federico tenía una cualidad de lo más extraordinaria para un monarca de la época, y era su tolerancia religiosa, un elemento importante de la filosofía ilustrada. Dijo: todo hombre debe aspirar a la salvación a su propio modo. Federico deseaba enriquecer incluso esa diversidad religiosa. En su primer año de reinado proclamó que todos los cultos religiosos eran bienvenidos en Prusia y que todo el mundo podía vivir conforme a su fe. Un gran gobernante debía demostrar esto con un gran gesto. Prusia era un estado protestante y, sin embargo, Federico hizo construir esta magnífica catedral católica en el centro de su capital. Prometió a los católicos prusianos que se les permitiría edificar una iglesia en el centro de Berlín, la capital de Prusia, tan grande y espléndida como quisieran. Esta catedral, por tanto, no solo demuestra que los católicos eran bien recibidos en Prusia, sino que transmitía el mensaje inequívoco de que aquí todas las religiones podían sentirse cómodas. Erigir esta catedral fue un gesto sin precedentes en la Europa de la época. A estas alturas, Federico ya había cumplido casi todas sus ambiciones. Había duplicado el tamaño de Prusia y transformado un pequeño estado entre muchos en una gran potencia europea. Sin duda se había convertido en Federico el Grande, y para demostrarlo, 20 años después de construir el palacio de Sanssouci, levantó para sí mismo otro palacio muy diferente. En el gran teatro privado del palacio, Federico y su corte disfrutaban de las obras teatrales del momento, incluidas las de su amigo y colaborador, Voltaire. Si uno examina el repertorio del teatro, puede comprobar que se representaron muchas obras de Voltaire, obras que hacían una crítica de la sociedad. Pero que los propios prusianos fueran el blanco de la pluma de Voltaire fue demasiado para Federico. La única libertad que no contemplaba era la libertad de expresión. Críticas a la Iglesia, sí. Cambios en la sociedad, sí. Un poco también. Pero no hasta el punto de amenazar al propio Federico. Porque entonces, todo lo que había hecho para alcanzar la grandeza habría sido en vano. Piensa lo que quieras, pero obedece. Era el mensaje de Federico a su pueblo. El continuo desafío de Voltaire finalmente obligó a este a huir del palacio de Sanssouci por su propio bien. Federico no estaba dispuesto a correr el riesgo de que su reputación sufriera ningún perjuicio más. Se aseguró de que el único retrato que el pueblo veía de él fuera este, en el que aparece retratado como un simple y esforzado soldado con levita azul. Incluso en nuestros días esta imagen se reconoce inmediatamente. Dio la libertad de culto, pero no la libertad de prensa. Mejoró la vida de sus súbditos, pero los sacrificó sin piedad en el campo de batalla. La Ilustración llegó a Prusia, pero según sus términos. Y esta complejidad queda perfectamente reflejada en la tumba del palacio de Sanssouci que diseñó para él. Una sencilla losa para un simple soldado, un práctico hombre de razón. Pero en ella están grabadas las palabras que había elegido desde el principio: Federico el Grande.
Al otro lado del Océano Atlántico, un país recién nacido estaba a punto de poner en práctica las ideas de la Ilustración, pero de un modo muy diferente. Y en el centro de lo que sería un extraordinario y radical experimento social, estaba este joven abogado y político de Virginia, Thomas Jefferson. La América del siglo XVIII, en la que Jefferson creció y se educó, estaba formada por 13 colonias británicas. Dos siglos antes habían empezado a llegar colonos desde Europa, muchos de ellos con ideas radicales. Habían creado una próspera economía rural exportando cosechas de tabaco y trigo a Europa. Era una tierra de oportunidades. Aquí en Virginia estaba la plantación que Jefferson heredó de su padre. En el centro está Monticello, una bella mansión diseñada por el propio Jefferson. Basada en su estudio de la arquitectura neoclásica, para él simbolizaba la ilustración, la razón y la armonía. Este es el vestíbulo de Monticello. Podía llevarse una impresión de lo que había en la mente de Thomas Jefferson. Y la suya era una mente ilustrada. Una mente ilustrada muy consciente de sí misma. Es una especie de vitrina de curiosidades. Jefferson crea un escenario ilustrado, un ámbito en el que la gente podía participar de la iluminación de este mundo. Jefferson había estado en Europa y se había traído de allí 80 cajones repletos de cosas. Este es el famoso reloj, que era lo último en tecnología moderna. El reloj era el epítome de la mecánica ilustrada. Este ingenio, con esa precisión, era algo que emocionaba a Jefferson. Se parece mucho a su idea de cómo se mueve el mundo, con esa precisión marcada por el derecho natural. Poder aprehender y de algún modo imitar el mundo era el gran proyecto de la Ilustración. Una vez que entendías el mundo ya podías mejorarlo. Sus grandes héroes eran Bacon, Newton y Locke, el gran triunvirato que cambió nuestra manera de ver el mundo. Y fue Locke quien sentó los fundamentos de la nueva ciencia, quien propuso una ciencia del ser humano, una ciencia de la política. Y eso es lo apasionante de la época de Jefferson en América. Fue la primera gran ocasión de aplicar los preceptos fundamentales de la Ilustración, la organización de la sociedad humana. Las ideas del filósofo británico John Locke fueron decisivas en el pensamiento de Jefferson. Su idea central era que todo individuo tiene unos derechos básicos que no se le conceden, sino que son inherentes a él desde el nacimiento. Según Locke, todas las personas tienen derecho a la vida, a la libertad y a perseguir una propiedad. En 1776, a Jefferson se le presentó una ocasión excepcional para hacer realidad esos principios. Todo empezó con la revuelta de los colonos americanos para protestar por el progresivo aumento de los impuestos por parte de los británicos. La revuelta por los impuestos no tardó en transformarse en una sublevación política. Influidos por la Ilustración europea, Jefferson y sus camaradas empezaron a abogar por la independencia. En julio de 1776 plantaron cara a Gran Bretaña, el adversario más poderoso del mundo en aquella época, constituyendo un parlamento rebelde. Jefferson, que solo tenía 33 años, fue el encargado de redactar la Declaración de Independencia.
Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, cuyos poderes legítimos se derivan del consentimiento de los gobernados. La contundente redacción de la Declaración de Independencia, todos los hombres son creados iguales, es la premisa fundamental de la filosofía política de Jefferson. Entraña una nueva idea de autodeterminación, que el poder emana del individuo y que los individuos que trabajan en común pueden establecer un poder sin precedentes, así como oportunidades para la prosperidad humana. Jefferson imaginó el nuevo país como una comunidad de ciudadanos libres a diferencia de cualquier otra nación de la época. John Locke, que era su héroe, había propuesto que el derecho a la propiedad fuera fundamental. Ahora Jefferson se apoyaba en esa idea y la desarrollaba. John Locke escribió sobre la vida, la libertad y la propiedad en su segundo tratado de gobierno. Jefferson empleó casi las mismas palabras en la Declaración, pero sustituyendo propiedad por felicidad. La idea era que, si uno poseía unas tierras, dejaba de estar sometido a la influencia y el control de terceros. La propiedad era un medio para alcanzar un fin, y el fin último era la prosperidad humana. A eso nos referimos con la búsqueda de la felicidad. ¿Cómo se iban a garantizar estos derechos a la vida, la libertad y la felicidad? ¿Qué forma de gobierno iban a elegir ahora los colonos para su nuevo país? Tras ganar finalmente su guerra por la independencia de Gran Bretaña en 1783, se les presentaba la tarea de elaborar una constitución. El reto para los artífices de la Constitución era construir un nuevo régimen que preservara la soberanía del pueblo, un complejo mecanismo que protegería la libertad y la primacía de la ley. Su primera decisión fue que su país fuera una república, la primera neorrepública de la historia moderna. No habría rey ni emperador. América estaría dirigida por un presidente elegido, cuya residencia sería la Casa Blanca. En el Congreso habría representantes elegidos por cada uno de los estados de la Unión. El Tribunal Supremo, tercera rama del gobierno, con sede aquí, estaría formado por los jueces más veteranos del país. Esta separación de poderes reflejaba la preocupación de Jefferson por evitar la concentración excesiva de poder en una sola rama del gobierno, y quedó plasmada en el diseño de la nueva capital del país, Washington, que Jefferson supervisó en persona. Los tres poderes estaban separados tanto en la teoría como en la práctica, incluso geográficamente. Tenían su sede en diferentes lugares de la ciudad. Hasta es posible ver la Constitución americana mirando la ciudad y luego el mapa. Se puede ver la distancia que separa las sedes de los distintos poderes. Los elementos del sistema se compensarían, equilibrarían y controlarían entre sí. Este complejo sistema es el fruto de la Ilustración por excelencia. Uno de los muchos grandes monumentos que encontramos hoy en Washington es este, dedicado a Jefferson. En 1801 se convirtió en el tercer presidente de los Estados Unidos de América. Grabada en estos muros está su Declaración de Independencia, inspirada en la Ilustración. Frente a la famosa inscripción sobre la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, están sus nobles palabras sobre la esclavitud. Nada de lo escrito en el libro del destino es más cierto que esta gente debe ser libre. Pero en el pensamiento de Jefferson existe una grave limitación que lo marcaría como un hombre no de nuestro tiempo, sino del suyo. Significativamente se había omitido la segunda parte de esa cita.
Ambas razas, igualmente libres, no pueden vivir bajo el mismo gobierno. En ninguna parte podía verse más claramente la actitud de Jefferson hacia los negros americanos que en su propia plantación de Monticello. La clave reside en su famoso reloj. A diferencia de la elaborada esfera que daba al interior de la casa, la que daba al exterior solo tenía una manecilla. Era para sus esclavos. Monticello era una plantación de esclavos. Monticello dependía de la esclavitud. A lo largo de su vida, Jefferson fue propietario de hasta 700 personas. Hubo momentos en que podía haber hasta 200 personas esclavizadas, y lo hacían todo. Desde las tareas del campo hasta la edificación de la casa, era algo asumido en la cultura. Jefferson no solo poseía esclavos, sino que sus creencias personales se basaban en prejuicios profundamente arraigados. Pensaba que los negros nunca podían ser iguales a los blancos. Jefferson pensaba que los negros eran inferiores porque observaba, en personas de su entorno inmediato, en negros que eran analfabetos, en los que trabajaban en sus granjas, que no tenían el menor atisbo de la curiosidad intelectual que, según él, los blancos sí poseían. ¿Cómo era posible que un hombre que había proclamado la igualdad y la libertad como principios fundamentales para América fuera capaz de negárselos a la población negra? En la época de Jefferson, 1 de cada 5 estadounidenses era un esclavo que trabajaba en las inmensas plantaciones de los granjeros blancos. Los esclavos se consideraban propiedad legítima. Sus amos tenían derecho a castigarlos como quisieran, incluso a matarlos, sin ser sancionados por ello. Una de las cosas que él decía al reflexionar sobre el futuro era que los blancos nunca abandonarían sus prejuicios contra los negros y que estos nunca perdonarían a los blancos por lo que les habían hecho, y por tanto solamente veía el conflicto si se producía la emancipación. Y el conflicto ciertamente estalló 70 años después, en la sangrienta guerra civil que dividió al país y sumió a los negros americanos durante varias generaciones en una lucha por reafirmarse. Hacia el final de su vida, Jefferson fundó esta famosa institución, la Universidad de Virginia, como representación duradera de sus ideales. Su finalidad era proveer a la República de dirigentes ilustrados. En su época, esta universidad solo era para una élite de varones blancos. Hoy, mujeres y hombres de toda clase y color estudian aquí. La confirmación definitiva de la creencia de Jefferson en que la educación garantizaría el éxito de la República. Tras el triunfo de Estados Unidos en su guerra de independencia, Jefferson viajó a Francia, el archienemigo de Gran Bretaña, para recaudar dinero y apoyo en favor de su joven república. Francia no podía ser más diferente de su nuevo aliado, Estados Unidos de América. Aquí, en el Palacio de Versalles, cerca de París, vivía el rey francés Luis XVI, el monarca más absolutista de toda Europa. Nada interesados en las ideas de la Ilustración, el rey y sus cortesanos vivían rodeados de un lujo total. Versalles era el centro de gobierno para todo el reino. 10.000 personas vivían en este palacio. Resultaba increíblemente caro de mantener. Por ejemplo, para iluminar esta misma sala en la que estamos, hacían falta 800 velas cada noche. Para mantener la corte hacía falta el 5% de los ingresos anuales de la corona. Y sin embargo, el rey tenía 3 palacios más prácticamente del mismo tamaño, y en 1785 levantó otro para su esposa. Dado el estado de las finanzas reales, la situación era insostenible.
El apoyo de Luis XVI a los estadounidenses contra los británicos había supuesto una carga adicional para la economía del rey, pero era motivo de orgullo francés. Estas obras fueron encargadas por la corte francesa para conmemorar la derrota de Gran Bretaña frente a los Estados Unidos con la ayuda francesa. Las mujeres de Versalles demostraron su apoyo a su manera. Una de las formas que eligieron las mujeres de la corte para respaldar esta política fueron esos descomunales tocados de la época, que a menudo representaban los barcos que la Armada francesa enviaba a América. Aunque su intención era apoyar la causa estadounidense, la ostentación con plumas y barcos en los tocados no se sostenía frente a la imagen de los ministros americanos. Los revolucionarios americanos en París vestían con sencillez y hablaban sin rodeos. Sus valores empezaron a tener gran resonancia entre los intelectuales franceses. Los franceses realmente sacaron partido de Jefferson, debido a ese punto de vista ilustrado y filosófico que sostenía. Los franceses lo consideraban una especie de emblema viviente de las virtudes de la nueva República Americana. Aquí, en el Palacio Real, centro intelectual de París, Jefferson se reunía periódicamente con este noble, Condorcet, que era matemático además de un apasionado defensor de las ideas de la Ilustración. Este hombre iba a ejercer una gran influencia en los tumultuosos acontecimientos que estaban a punto de estallar en Francia. Estaba convencido de que debían crearse una política y una moral con el mismo espíritu de la revolución científica. Lo que le distinguía era que comprendió que las matemáticas representaban un papel esencial en esto. Uno de los sitios predilectos de Condorcet era este restaurante, Le Procop, que también frecuentaban pensadores ilustrados como Voltaire y Diderot. Aquí defendía su idea de que era posible reformar la monarquía desde dentro y de que las leyes racionales y matemáticas podían ayudar a crear una sociedad más justa. De hecho, Condorcet pensaba que hasta la reserva de una mesa en un restaurante estaba sujeta a la teoría matemática de la probabilidad. Cuando el propietario de un restaurante admite reservas, sabe que muchos clientes vendrán, pero algunos no. Así que hace algunas reservas de más. Lo que actualmente llamamos overbooking se puede calcular matemáticamente con cierto grado de certidumbre. La teoría de la probabilidad también le enseñaba a Condorcet que cuanto mayor fuera el número de personas que participaran en una decisión, mejor sería esta. Esta fe en un gobierno representativo suponía un ataque directo a la monarquía absoluta. Los jóvenes aristócratas franceses comprendieron que no era posible transformar el país desde arriba. Debía hacerse de abajo a arriba. Tenía que hacerse a través de la opinión pública, difundiendo nuevas ideas. Los pensadores de la Ilustración que se reunían en Le Procop sabían que la indignación del pueblo de París estaba creciendo. Aquí, en los archivos nacionales franceses, encontramos pruebas de su creciente frustración con los defectos de Luis XVI. Finalmente, el rey se quedó sin dinero. Sabía que no podía hacer nada si no consultaba primero a su pueblo y conseguía su cooperación para cambiar las cosas. Pero para eso, antes tenía que preguntarles cuáles eran sus quejas y, tradicionalmente, cuando eso sucedía, la gente tenía derecho a presentar una especie de memoria. Eran listas de agravios para la consideración del rey. Y aquí vemos una típica, una memoria de París, en la que se puede ver la gran diversidad de asuntos que se planteaban en ellas. Se redactaron 50.000 en todo el país. El rey había conseguido más de lo que pretendía, un tomo tras otro de quejas, denuncias y reclamaciones, la mayoría de las cuales no podía o no estaba dispuesto a atender. Lo que había planeado como un ejercicio de consulta para recaudar más impuestos terminó por volverse en su contra. La diversidad de quejas era enorme, pero la conclusión era que todo el mundo esperaba que se promulgara una especie de constitución. Todo el mundo esperaba algún tipo de igualdad en los impuestos. Todo el mundo esperaba alguna disminución de los privilegios de la nobleza.
Viendo que el rey no respondía a ninguna de sus demandas, la reforma constitucional, la clase de igualdad en impuestos que Condorcet reclamaba, o alguna señal de que el rey había captado el sufrimiento de su pueblo, al pueblo se le terminó la paciencia. El 14 de julio de 1789, en París, la gente se echó a la calle, destruyó la Bastilla y la cárcel real y dejó libres a sus reclusos. La revolución había comenzado. Condorcet estaba entusiasmado, pero también preocupado, porque sin experiencia política, el pueblo podía dejarse llevar por su rabia acumulada y Francia podía estar al borde de la anarquía. Por eso se puso a escribir artículos y a publicar boletines, y los hizo repartir por las calles. Creía que con la información y las ideas correctas era posible que prevaleciera la moderación. En cuanto llegó la libertad de prensa, Condorcet dedicó mucho tiempo a escribir artículos que publicaba a diario. En ellos informaba a quienes iban a participar en estos movimientos revolucionarios para que comprendieran cómo actuar políticamente. Fundó el Boletín de Instrucción Social, una revista sobre la sociedad de 1789 para formar a los ciudadanos en política durante el mismo proceso revolucionario. Por tanto, en su opinión, estas publicaciones ayudaban a evitar que los ciudadanos interpretaran erróneamente sus juicios políticos. Condorcet se aprovechó de la relajación de la censura en Francia. Por primera vez, él y otros podían escribir e imprimir lo que quisieran. Fue una experiencia nueva para la humanidad atravesar un periodo revolucionario, lo que actualmente conocemos como libertad de información. Pero Condorcet sabía que la información por sí sola no era suficiente. El pueblo necesitaba un programa que recogiera sus derechos fundamentales como el que tenía América. Una declaración de los derechos y las libertades de los ciudadanos en la que poder basar un nuevo sistema social. Así que se empleó a fondo en su redacción y posterior difusión. Redactó esta obra en términos muy analíticos, pero los principios quedan claramente establecidos. Los derechos contenidos en esta declaración, cuyos principios se enumeran en estos 5 apartados: seguridad individual, seguridad de propiedad, libertad de propiedad e igualdad natural, eran los derechos naturales para Condorcet. Los sencillos principios de Condorcet se incorporaron a un texto aún más célebre. Un texto tan valioso en la actualidad que se guarda bajo 6 llaves. Se redactó a petición de los representantes del pueblo en la Asamblea Legislativa, los Estados Generales. Sus ideas se plasmaron en palabras sencillas pero potentes. Las esperanzas y el sueño de la Ilustración por fin quedaron consagrados en la legislación. Esta es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es el manifiesto fundacional de la Revolución Francesa. Está inspirado originalmente en América, y Thomas Jefferson, autor de la Declaración de Independencia, asesoró sobre la redacción de este documento. Fue concebido como prefacio de la nueva Constitución de Francia. Así que las dos cosas que consagra son la libertad y la igualdad.
Libertad, que significa no a los impuestos sin representación, que significa gobierno representativo, que significa libertad de pensamiento y de expresión. Igualdad, que significa igualdad de derechos, igualdad ante la ley, igualdad de oportunidades, igualdad en el pago de impuestos. Son elementos fundamentales heredados de la Ilustración y que se han convertido en los precursores de todas las declaraciones de derechos humanos posteriores. En esta declaración se concentraba un siglo de pensamiento ilustrado. Se decía a todas las personas que tenían derechos con los que habían nacido, que eran libres e iguales y que nadie podía decirles lo contrario. Envalentonado por la declaración y frustrado por la lentitud de reacción del rey al respecto, el pueblo decidió volver a actuar. Esta vez, marchando sobre Versalles. El verano de 1789, el pueblo de París empezó a perder la fe en el rey. Ya no pensaban como al comienzo del año que estaba de su parte. A principios de octubre, las mujeres de París marcharon sobre Versalles. Tomaron prisioneros al rey y a la reina y exigieron que volvieran a París. La gente casi no se podía creer que ahora tuvieran al rey a su merced. Pero hubo un encendido debate sobre lo que había que hacer con él. Para algunos revolucionarios la cárcel no bastaba. Reclamaban su cabeza. Condorcet acababa de ser elegido vicepresidente de la Asamblea Nacional, el Parlamento francés. Estuvo muy implicado en la decisión sobre la suerte del rey. Cuando la Asamblea juzga al rey, él vota que el rey es culpable. Para él no cabe duda de que es culpable, de que el rey es un traidor. Pero vota en contra de imponerle la pena de muerte. Pensaba que debía aplicarse la pena más severa, pero no la muerte, porque estaba en contra por principio. Era una postura bastante fuera de lo común en aquella época. No se entendía mucho, ni del lado de los monárquicos ni del lado de los revolucionarios. Para Condorcet, el matemático, la culpa no se podía demostrar jamás al 100%. La pena de muerte podía dar lugar a la ejecución de personas inocentes en algunos casos, y por tanto era un error. En este documento queda constancia de su voto en contra, una decisión basada en la lógica. Pero Condorcet perdió la votación y los diputados de la Asamblea Nacional decidieron ejecutar al rey. Debía estar entre los primeros en morir en la guillotina. Esta nueva tecnología racional siguió utilizándose hasta 1977. Se suponía que era indolora y con ella se podía dar curso a un gran número de ejecuciones con mucha más rapidez. La mayoría de la gente estaba entusiasmada con la ejecución del rey, pero en el vacío de poder político que siguió, las diferentes facciones empezaron a enfrentarse entre sí. Miles de personas fueron arrestadas y ejecutadas en un baño de sangre que se llamó el Terror. Los peores temores de Condorcet sobre el caos y la anarquía se habían confirmado. A lo largo de los 12 meses siguientes se dictaron unas 16.000 sentencias de muerte. La inmensa mayoría de los ejecutados no eran sino personas sencillas que se habían puesto del lado que no debían, en materia de leyes, o que tenían enemigos dispuestos a denunciarlas por agravios que se remontaban muy atrás. Era la gran oportunidad, dijo alguien una vez. El terror era la venganza de todo el mundo. Pronto le llegó el turno a Condorcet de convertirse en víctima. En 1794 fue expulsado de su cargo por haberse opuesto a la ejecución del rey. Se dictó orden de arresto contra él y se escondió aquí,
un pequeño ático de un edificio parisino. Fue justo aquí, en estas habitaciones, donde Condorcet pasó los últimos meses de su vida como fugitivo, temiendo el arresto. Le preocupaba la vida de su esposa y su hija, y por eso había acordado el divorcio con ella, para protegerla, puesto que también corría peligro de ser detenida ahora que él era un enemigo público. En medio del terror que se había adueñado de la sociedad francesa, Condorcet escribió un último testimonio de su fe en las ideas de la Ilustración. Lo llamó Esbozo para un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano. Era un libro en el que pretendía demostrar que la humanidad era la única especie sobre la Tierra capaz de mejorar, a pesar de los altibajos, a pesar de los enemigos y las dificultades. Era capaz de hacer progresos, porque era científico, por las acciones morales que comportaba. En fin, gracias a todo eso se hacían progresos, y él quería demostrarlo. Entre sus últimas palabras escribió: «Llegará un día en el que el sol solo alumbre a hombres libres, que no conozcan más dueño que su razón». Fue localizado y arrestado y murió en prisión. Su cuerpo nunca apareció. Dos siglos después de la Revolución Francesa, la tumba vacía de Condorcet se encuentra aquí, en el Panteón, monumento de Francia dedicado a la memoria de sus hombres y mujeres ilustres. Se pretendía que la Ilustración introdujera cambios profundos y beneficiosos en la sociedad. Sin embargo, su visión de la igualdad, la justicia y el poder del conocimiento aún pervive. El mundo que nos rodea en la actualidad se lo debemos en gran medida a la Ilustración. Gobierno representativo, libertad, igualdad, derechos humanos. Todas son ideas de la Ilustración por las que el pueblo viene luchando desde el siglo XVII. La importancia de la educación ha llegado a tener una amplia aceptación, la idea de que todo niño tiene derecho a descubrir el mundo por sí mismo. También nos inculcó la idea de que la sociedad puede seguir progresando a través del conocimiento compartido. Pero hoy esas ideas y los mismos descubrimientos de la ciencia están en peligro debido al auge de la superstición y el fundamentalismo religioso que amenazan con arrastrarnos de vuelta al pasado. Si ayudamos a los niños a comprender los logros de la Ilustración, estaremos contribuyendo a proteger y extender su legado. Cada nueva generación es nuestra esperanza para el futuro.